Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y hoy sí, estamos comenzando con el comentario bíblico del libro de Santiago. Ya estuvimos la vez pasada, tuvimos una introducción, un programa completo con una introducción fascinante sobre este libro de Santiago, y espero que todos ustedes estén tan entusiasmados como yo en comenzar hoy el capítulo 1. Vamos a estar viendo versículos del 1 al 3 en este día con la ayuda del Señor. Así que por favor avísele a otro que Libre al Fin ha comenzado y que este capítulo 1 no se lo pueden perder, y a partir de allí todo este fascinante libro que nos ha dado el Señor para estudiar. Y comenzando con capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La estructura es que Santiago aquí, como vemos, él se presenta como un siervo. En vez de un apóstol, es lo que era, Él era un apóstol, pero él se presenta como un siervo, y posiblemente por una razón particular que la vamos a ir viendo. Número 2, él conecta al Señor Jesucristo, de hecho su hermano, y a quien una vez él rechazó, con Dios. Por lo tanto, él lo declara ser deidad. Y número 3, su mensaje es a los judíos creyentes, quienes están dispersados por todo el imperio romano. Es cierto que Jesús tuvo 4 hermanos y posiblemente 3 hermanas. Mateo 13:56. Hay referencia en el texto griego cuando dice todas sus hermanas. Si hubieran sido 2, la palabra habría sido ambas. Por lo tanto, Jesús tuvo por lo menos 7 hermanos y hermanas en total, y posiblemente aún más hermanas todavía. Como fuera el caso, esta familia, aunque pobre, como es obvio, fue la familia más privilegiada sobre la faz de la tierra que jamás haya existido. El haber tenido el más cercano parentesco con Cristo fue un gran privilegio, aunque parece que pocos tomaron ventaja de esa oportunidad dorada, por lo menos al principio. Creo que es obvio que Santiago y los otros hermanos no simpatizaban con el ministerio y las proclamaciones de Jesús. Aunque crecieron en un hogar piadoso y aparentemente responsable ante las tradiciones judías, ellos no creían en Jesús. Juan 7:5. A veces ellos le amonestaban. Aún María parece haber dudado de su equilibrio en por lo menos una ocasión. Marcos 3:21 y versículo 31. Cuando Jesús fue rechazado en Nazaret, él declaró que la oposición venía hasta de sus propios parientes y de su propia casa. Marcos 6:4. Quizás esta misma soledad y tristeza de la experiencia personal es reflejada en las advertencias de Jesús, que sus seguidores deben estar preparados para la oposición de aquellos más cercanos y más queridos a ellos. Sin embargo, la tensión entre Santiago y Jesús no parece haber reflejado un disgusto antiguo, o de lo contrario Santiago habría comenzado a ver lo terrible de su posición, lo cual pudo haber sido el caso también. Hay algunos que sienten que se había desarrollado una cálida amistad entre Santiago y Jesús. De lo contrario, Santiago, ellos dicen, habría reaccionado con hostilidad en el momento de la resurrección. Aún pudo haber cierta vergüenza o resentimiento hacia las proclamaciones hechas por Cristo
lo que pudo haber avergonzado a la familia y posiblemente confundido a los hermanos. Pero sabemos que Santiago finalmente llegó a creer. La conversión de Santiago debió ser una sorpresa para aquellos que habían conocido la actitud que él tenía antes hacia Jesús. Como fuera, el asunto fue resuelto con la aparición especial de Cristo resucitado. 1 Corintios 15:7. Santiago fue reconocido como parte de un grupo selecto de testigos de la resurrección de Cristo, por lo que se convirtió en alguien de gran preeminencia en la iglesia. Como se dijo, el lugar y circunstancias de la aparición del Señor Jesús a Santiago son desconocidas. Creo que es obvio que Santiago era el obispo de Jerusalén. El término pastor u obispo son lo mismo y significan lo mismo. No parece que haya sido elegido por tal posición, es decir, por el hecho que él fuera hermano del Señor, sino que su carácter personal, junto con su parentesco con el Señor también, ciertamente ejerció alguna influencia en que pronto se convirtió en un gran líder. Mientras los apóstoles se involucraron en ministerios en las afueras y en misiones, Santiago, quien se quedó en Jerusalén, se convirtió en el líder de la iglesia madre en Jerusalén. Pablo, 3 años después de su conversión, se encontró con Santiago en Jerusalén, Gálatas 1:19. Pedro, tras haber escapado de prisión, envió un mensaje a Santiago y a los hermanos, Hechos 12:17. En el Consejo de Jerusalén, la opinión de Santiago tuvo el mayor peso, vemos en Hechos 15:12-21. Y en el último viaje de Pablo a Jerusalén fue Santiago y los ancianos quienes lo recibieron. Lo vemos en Hechos 21:18. En este pasaje vemos también mucho acerca del carácter de este hombre de Santiago. Saben que Santiago, él era conocido como el justo, por eso el término el justo le fue añadido a Santiago, lo que reflejaba correctamente la consistencia de su fidelidad al tipo de vida que fue vista de él. Se dice que él vivió una vida de tal santidad y piedad que él era respetado aún por los judíos no creyentes. Él nunca cesó de cumplir la ley judía con rigor y cuidado. Sin embargo, junto con su remarcable sinceridad y celo, existió una falta costosa, digamos. Aunque él admitió la autenticidad del cristianismo gentil, él estaba demasiado impregnado con la tradición, parece, como para seguir al Espíritu Santo hacia el empuje universal del Evangelio en una manera más adecuada. Por ejemplo, la fe nacionalista de Santiago fue superada por el más adecuado entendimiento y proclamación de Pablo. Además de eso, Santiago se encontraba atado a un sectarismo nefasto y moribundo que él había respirado un aire alejado de todo esto. Si de hecho su epístola fue escrita en una fecha más temprana, como parece ser el caso, su problema con el gran asunto de la gracia no habría surgido, pero aún sabemos por el libro de Hechos y de las declaraciones de Pablo en Gálatas 2:12-14, que Santiago nunca alcanzó la percepción más extensa del Evangelio. Parece que él respetó grandemente a Pablo, teniendo gran admiración, pero aún su insistencia en mantener la tradición de la ley de Moisés le hizo gran daño a la iglesia primitiva, tanto judíos y gentiles. Hay numerosos relatos de la manera de su muerte, de los cuales hemos mencionado uno. Se sabe que Hegesippus nos da un relato elaborado de su martirio, presumiblemente con legendarios embellecimientos. Él dice, este hombre dice, se llama Hegesippus, él dice que las autoridades judías en Jerusalén en realidad no se dieron cuenta que Santiago creía en lo concerniente a Cristo, considerando su cuidado al cumplimiento de la ley. Se dice que ellos causaron que él se parara en una de las salas del templo con instrucciones que disuadiera a las personas de convertirse en cristianos. Sin embargo, se dice que ellos se enfurecieron al oír a Santiago por dar un testimonio poderoso de Jesús. Se dice que ellos respondieron a esto lanzándole piedras a Santiago,
Un sacerdote trató de detener el asesinato, pero uno vino corriendo y lo golpeó a Santiago hasta la muerte con un garrote que usaba para sacudir la ropa. Como hemos dicho, la fecha de su muerte se estima que fue entre el año 62 al año 68 después de Cristo. La frase en este versículo 1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Proclama cómo es obvio que él no se refirió a sí mismo como un apóstol, aunque, de acuerdo a Pablo, él definitivamente era uno. Como la palabra siervo en realidad significa esclavo, podemos tener una idea de cuál era su actitud y espíritu en referencia al Salvador. Él se refiere a él mismo como un esclavo de aquel a quien antes había rechazado. Si él hubiera conocido a Cristo en la carne, ya no era así. Él lo honra ahora como Señor, Mesías, y conecta su nombre con aquel de Dios el Padre y con la deidad. Cualquiera fueran las dudas que Santiago tuviera concerniente a las proclamaciones de Cristo en los días de su carne, él ya no los tenía más. Todas habían sido disipadas por la resurrección de aquel con quien tenía una relación tan íntima en el mismo hogar de Nazaret. Si notamos, él tampoco se refiere a Cristo como su hermano, aunque tenía el derecho de hacerlo. Por lo tanto, su proclamación no estaba fundada en ninguna relación que él sostuviera en su parentesco, sino sobre el hecho que él era un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos aquí una gran humildad, hermanos. Él pudo haber hecho proclamaciones acerca de su relación con Cristo, de su parentesco con Cristo, de haber sido criado con Cristo. Sin embargo, no lo hizo. Él solamente se refiere a sí mismo, se nombra a sí mismo como un simple siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Al leer los evangelios, no podemos entender cómo es que la familia de Cristo no pudo verlo a él como quien era realmente, Dios encarnado. Hoy esto nos es claro a todos nosotros, pero no era tan claro para ellos entonces. Aunque la Biblia no lo dice, no podemos ver cómo es que los hermanos y hermanas del Señor no supieran sobre el nacimiento virginal de su hermano mayor. Porque aquella visita del ángel Gabriel a María, los sueños que había tenido José, sin duda les fueron contados muchas veces a todos los hermanos. Entonces, ¿cuál fue el problema de ellos? Bueno, para empezar, la familia vivía en pobreza, en extrema pobreza, y el conectar esta pobreza con el Mesías era algo que estaba fuera de su comprensión. Y mientras que Cristo fue perfecto y en todo aspecto aún, Él fue total y completamente humano, cuando Él comenzó su ministerio, todas las grandes sanidades debieron ser otra prueba irrefutable de quién Él era en realidad. Nuestra primera reacción no debe ser la de criticar a Santiago o a Judas o a los demás hermanos y hermanas del Maestro, ya que quizás nosotros hubiéramos actuado igual. Aunque Santiago nunca mencionó estos años particulares de su crecimiento junto con el Señor, en esta epístola no, hay silencio completo en todo esto, pero aún así ese silencio habla volúmenes. A medida que nos metamos más y más en el texto, pienso que veremos que él está refiriéndose a él mismo en esta epístola, al igual que sus conciudadanos israelitas. En esta frase sigue diciendo, y a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Proclama el hecho que las 12 tribus aún estaban en existencia, entonces 10 de ellas no estaban perdidas, como algunos proclamaban. Los judíos vivían en todas las tierras y en toda ciudad de Europa, Asia y África. Ellos mantenían sus propias leyes y sinagogas separados de todas las demás personas. Es probable que la mayoría de los judíos que habrían estado interesados en esta epístola escrita por Santiago hubieran sido antiguos miembros de la iglesia en Jerusalén, quienes tuvieron que salir de Jerusalén en el tiempo del martirio de Esteban. Si esta identificación es correcta, Santiago habría sido su antiguo líder espiritual. Y como tal, él les escribió con todo derecho por su autoridad espiritual y con un completo conocimiento de sus necesidades. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo, por medio de Santiago, está tratando con toda la nación hebrea
como una nación de incrédulos, mientras que al mismo tiempo reconociendo que en medio de esto a una pequeña compañía oprimida y sufrida, quienes ejercían una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Siempre han sido un grupo pequeño. Estos creyentes, siendo aún hebreos, seguían cumpliendo la ley que, como se dijo, causó grandes problemas en la iglesia primitiva, como también después lo vemos en Gálatas, en Corintios, etc. Concerniente a los judíos, ellos pasaron por dos grandes dispersiones, la del este y la del oeste. La primera tuvo lugar en el tiempo cuando las 10 tribus fueron llevadas a Asiria y en el tiempo de la cautividad de Babilonia. Como consecuencia de estos eventos y del hecho que grandes números de judíos fueron a Babilonia y a otros países del Oriente por propósitos comerciales, etc., habían muchos judíos en el este en el tiempo de los apóstoles. La otra fue la dispersión del oeste, que comenzó en el tiempo de Alejandro Magno y que fue promovida por varios casos, hasta que hubieron grandes números de judíos en Egipto y a lo largo del norte de África, Asia Menor, en Grecia y aún Roma. Por eso la frase que dice las 12 tribus. Este era un término común para designar al pueblo judío y estaba en uso mucho tiempo, había estado en uso mucho tiempo después que las 10 tribus fueron llevadas a Siria, unos 800 años antes del tiempo de Santiago. Entonces vemos cómo este es el mensaje de Santiago, como un judío, pero un judío que conocía al Señor en la plenitud de la vida de resurrección. Él ahora habla a todos sus hermanos en Israel, cuyos padres por siglos habían sido dispersados entre las naciones y quienes habían sido esparcidos a lo largo y a lo ancho. Muchos de ellos conocieron a Jesús como el Cristo. Si alguien leyera esta carta y no tuviera este conocimiento, era el deseo de llevarles a que conocieran a aquel, quien es en él mismo el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. Jesús, Él es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas. No significa que nosotros, que somos gentiles cristianos, debemos ignorar esta porción de las Escrituras, aunque al no ser israelitas no tiene un mensaje para nosotros, pero así como las cartas escritas por Pablo a los gentiles cristianos fueron generalmente para todos los cristianos, sin importar su anterior nacionalidad o relación, así también esta epístola contiene una preciosa e importante verdad para la edificación y santificación de todos, como su escritor, que son esclavos de Dios y de Cristo, y lo mismo también nos consideramos todos nosotros, como esclavos de Dios y del Señor Jesucristo, y podemos tomar grandes y preciosas verdades de esta epístola. No existe una situación más triste, un espectáculo más triste, un pueblo más triste que aquellos llamados como Israel. La totalidad de su existencia, y me refiero a aquellos que fueron traídos de los lomos de Abraham y del vientre de Sara, tuvieron un solo propósito. Y ese fue el de darle y entregarle al mundo la palabra de Dios y de servir, digamos, como el vientre del Mesías. Y esta fue su única razón de existencia. Y de seguro Dios les hizo grandes promesas, las cuales aún todavía serán realizadas. Y entonces cuando el Señor glorioso llegó, la luz del mundo, este Mesías que finalmente vino, ellos no le conocieron. No solo que no le conocieron, sino que ellos deliberadamente y a propósito le rechazaron. Y ellos no solo le rechazaron de manera fría y calculadora, sino que como si fuera poco, ellos también le mataron. Pedro directa y concisamente les dijo en el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Y unos días después, el otro mensaje a Israel, él también dijo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En Hechos 3:15. Aún después de la crucifixión de su Mesías y el Salvador del mundo, el Espíritu Santo continuó tratando con ellos por unos 37 años. Pero lamentablemente
no hubo señal de arrepentimiento y la nación se hundió más y más en una rebelión contra Dios, mientras que todo el tiempo se hizo más y más religiosa. Es irónico, ellos mataron al Señor en el nombre del Señor. Posiblemente la epístola de Pablo a los hebreos haya sido la última súplica a Israel, que al rechazarla estarían eternamente perdidos. Como resultado, Dios usó como su instrumento la poderosa legión romana bajo el general Tito para vengarse de las personas que se habían olvidado de él hacía ya tanto tiempo. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados en esa matanza, con miles de ellos crucificados. Así como le habían hecho a Cristo, así le fue hecho a ellos. Su ciudad Jerusalén fue totalmente destruida, con el templo totalmente arrasado, quedó plano, demolido, exactamente como dijo Jesús que sucedería. Como resultado fueron dispersados por todo el mundo, así como habían dicho los profetas que sucedería. Y entonces el más horrendo espectáculo de todos, aquel que no se le igualó a nada en la historia humana, y me refiero al holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por alguien poseído por el diablo, Adolfo Hitler. Y esto sucedió por muchas razones. Sin embargo, el principal propósito de Satanás en esta matanza fue porque él sabía que el tiempo se acercaba en el cumplimiento para todas estas profecías de los últimos tiempos, las profecías de Israel convirtiéndose nuevamente en una nación, lo que sucedió en el año 1948. Para que las profecías de Daniel y otros profetas fueran cumplidas, Israel debía convertirse en nación. La idea de Satanás fue la de destruir la mayor cantidad de ellos para que tal cosa fuera imposible. A pesar de estos esfuerzos del maligno, siendo quizás la mayor concentración de maldad que el mundo jamás haya visto, con la excepción de la crucifixión de Cristo, Israel ha comenzado la cuenta regresiva. Mientras que la larga noche de angustia aún no ha terminado, con lo peor aún todavía por acontecer, cuando el anticristo una vez más busque destruir este antiguo pueblo. Israel será salva en el tiempo, justo en el momento indicado, por la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces Israel aceptará a Cristo y cumplirá aquello que Dios originalmente quiso para este pueblo. Es el tiempo hablado por los profetas, en el cual ahora lo conocemos como el reino milenial o la era del reino. Y en ese tiempo, cuando Israel se convierta en la nación líder en el mundo y se conducirá debidamente bajo Cristo, quien reinará personalmente desde Jerusalén. El mundo entonces conocerá un tiempo de paz y prosperidad que jamás ha conocido en su historia. Como Santiago mencionó, las 12 tribus, el pueblo de Israel en el presente no tiene idea sobre sus tribus respectivas. Aún en este momento, en su preparación para el próximo edificio del templo, del cual profetizó Daniel, que estaría listo, ellos están tratando de asimilar aquello que sienten son de la tribu de Leví, lo que por supuesto fue la antigua tribu sacerdotal. Pero todo esto va a ser remediado cuando vuelva el Señor Jesucristo. Y así pasamos con el versículo 2, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La composición de este versículo es, número 1, Santiago ahora habla a los judíos cristianos, por esto el término hermanos míos. Número 2, el Señor permitirá diferentes tipos de tribulaciones y todo para nuestro beneficio. Y Él aún permite que Satanás traiga tentaciones a nuestro camino, aunque Él nunca es la causa de las tentaciones. Y número 3, estas cosas debemos recibirlas con alegría, sabiendo que el Espíritu Santo está permitiendo todo esto para nuestro bien. Dice hermanos. Estos hermanos son muchos judíos que habían aceptado a Cristo, que aún estaban en Jerusalén y por todo el Imperio Romano también. La frase, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, se refiere no tanto a la atracción del pecado, sino a las pruebas y a las tribulaciones. Esto se refiere a diferentes tipos de pruebas. Como se dijo, no es necesariamente una tentación a pecar, aunque puede incluir esto. El gozo viene de acuerdo
a lo siguiente: todos los creyentes le pertenecen a Cristo. La Escritura dice que somos comprados con un precio. Consecuentemente, Satanás, espíritus de demonios o la humanidad en general no pueden hacernos nada que no sea causado o permitido por el Señor. Mientras que Satanás desea destruirnos y va a usar cualquier táctica a su disposición, aún la verdad es que él solo puede hacer lo que el Señor le permite de hacer. De hecho, él tiene que pedir permiso por todo lo que hace, y los límites son puestos por el Señor y no por Satanás. Por supuesto que Satanás busca nuestro mal en todo lo que hace, pero el Señor tiene otros planes. Mientras que Satanás busca destruir nuestra fe por todo tipo de ataque, porque todo tipo de ataque en realidad es en contra de nuestra fe, es para destruir nuestra fe. La intención del Señor es fortalecer nuestra fe, y Él lo hace por medio de estos métodos, y es la razón por la que debemos tener gozo. Todo esto es por nuestro bien, y si confiamos en el Señor, todo resultará para nuestro bien, independientemente del tipo de prueba o tribulación. Si uno profesa tener fe en el Señor, él puede depender que su profesión sea puesta a prueba tarde o temprano. Tú puedes depender de que esto va a suceder. Consecuentemente, somos llamados a encontrar, a hallar un gozo cuando nosotros somos encontrados en estas pruebas, cuando atravesamos estas dificultades. La gracia de Dios dada al alma es capaz del crecimiento y del aumento, como los poderes del cuerpo y la mente. Si cualquiera de estos no son empleados, la debilidad sobreviene y eventualmente decae y muere. Y así como el veterano, quien ha probado su armadura y aprendió a enfrentarse con el peligro diario, es más confiable que un recluta nuevo, aunque éste tenga grandes extremidades y sea robusto de corazón. Así es con el soldado cristiano. Debemos aprender a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo, como dice 2 de Timoteo 2:3, y a soportar con humildad y gozo las pruebas que son para fortalecernos, como si se refiriera a una guerra santa, porque eso es lo que es. Vamos a una pausa y volvemos con el versículo 3. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Una cosa es decir, ve a la palabra, y otra muy diferente es ve a la palabra. Muy pronto en Radio C4 podrás participar de nuestra campaña Ve a la Palabra. Comparte esta radio con tus familiares y amigos y juntos prepárense para participar de nuestro concurso en el que tendrán que leer y compartir la palabra de Dios. ¿Qué esperas? Háblale a otros e invítalos a escuchar Radio C4 en radioc4.com o a descargar nuestra aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes que se encuentra disponible en todas las plataformas. Somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo.
Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos entonces con este fascinante primer capítulo de Santiago y seguimos con el versículo 3 que dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es importante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es algo que debemos creerlo. La exégesis aquí es, número 1, lo siguiente es algo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos. Número 2, la fe debe ser probada y la gran fe debe ser probada grandemente. Y número 3, la idea es la de la perseverancia. Una palabra muy importante y algo que no se ve mucho en los creyentes modernos. Son creyentes por un tiempo, pero no hay perseverancia. La cuestión que responde la prueba de fe es si la fe va a perseverar o no. No es el punto de si tuvo o no tuvo una prueba. De todas maneras, la prueba va a venir porque la fe tiene que ser probada. Pero aquí la idea es la perseverancia. La corta frase que dice sabiendo que proclama el hecho que lo que es declarado aquí definitivamente va a dar un fruto. Ahora la palabra ley no es usada aquí, pero uno podría decir que esta es otra ley de Dios. Oiga bien, una ley de Dios vemos aquí. La palabra de Dios, y la palabra de Dios solamente, contiene las respuestas a todos los asuntos de la vida y la muerte. Esa es la razón por la que todo creyente debe hacer de la Biblia su estudio de toda la vida. Todo lo que se refiere a la humanidad, por lo menos en cuanto a cómo se debe vivir, se encuentra en la palabra y en ningún lugar más. Lo siguiente nos dice lo que es esta ley. La frase que dice que la prueba de vuestra fe presenta lo que es dado. La cuestión es si tras la prueba de fe, la cual va a llegar, esta persevera o no. Es decir, la fe persevera o no. Si esta es genuina o no. Si es una fe genuina o no, la prueba va a servir para desarrollar la persistencia. La prueba va a servir para demostrar si hay perseverancia. La prueba va a servir para ver si esa fe es real, es genuina o no lo es. Por naturaleza nosotros somos inclinados a ser ansiosos, inquietos, impacientes. Aún los cristianos más buenos a veces se rebelan contra los caminos de Dios cuando estos son contrarios a sus deseos, pero aquel que aprende a ser sumiso a lo que Dios permite, glorifica a aquel quien ordena todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Cuando el alimento natural le es quitado a un bebé y es alimentado por otra comida que es ya más apropiada a su edad, vemos como el bebé se molesta, se irrita, lucha, pero cuando en realidad comienza a recibir el alimento sólido, todo esto termina y acepta agradecido el alimento ofrecido. Volviendo a nuestra declaración original concerniente a la prueba de fe, la Escritura nos dice que la verdadera fe será definitivamente probada. El creyente debe entender que esto es parte del proceso de entrenamiento. Esto es evidente a lo largo de las Escrituras con los patriarcas y profetas antiguos, al igual que los santos del Nuevo Testamento. No hubo ninguno que no haya sido probado en su fe. Si la fe no es probada por el Espíritu Santo, eso significaría que tal persona que proclama salvación en realidad no es salva. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4, 12 y 13, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿No piensas que la fe de José fue probada cuando Dios permitió que fuera vendido como esclavo a Egipto? ¿No crees que la fe de Moisés fue probada cuando el Señor lo puso en el desierto por unos 40 años? Especialmente considerando que él había sido criado en el palacio más hermoso en el mundo en Egipto. ¿No piensas que la fe de Pablo fue probada cuando fue puesto en prisión por varios años? Como se dijo, la lista es larga, pero la ley es que toda fe debe ser probada. Y podemos decir que esto es una ley de Dios. La frase que dice en este versículo 3, produce paciencia. Esto es aquí el objetivo. Proclama el hecho que esto no es meramente paciencia que soporta de una manera pasiva, sino que
es la calidad la que permite al hombre soportar de pie ante la tormenta. No estamos hablando de una persona resignada, sino una paciencia verdadera, un fruto del Espíritu Santo. Y es al luchar contra la dificultad y la oposición que la resistencia espiritual es desarrollada. Mientras crecemos en esta gracia de paciencia, hasta que no exista más rebelión contra la voluntad de Dios. ¿Entienden esto? Nosotros crecemos en esta gracia, en esta paciencia, a través de la prueba de fe, hasta que toda rebelión, todo ingrediente carnal nuestro cese, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios. Un fuerte carácter cristiano aquí es desarrollado. Y allí es que maduramos cuando ya no deseamos por aquello que Dios no cree conveniente darnos. Y esta es la victoria real. Ahora, aún así, Dios permite muchas cosas y nos da muchas cosas que aún no son las cosas que Él cree conveniente para nosotros, pero aún así el Señor a veces nos da estas cosas, cumple, digamos, estos deseos nuestros, solamente para que nosotros nos demos cuenta que esa no era la manera, que no era realmente lo que nosotros necesitábamos, que no era conveniente para nosotros, pero como sea, también son pruebas. Hasta las bendiciones de parte de Dios también son pruebas de fe. No veamos las pruebas de fe que crean paciencia solamente como aquellas cosas que las vemos como éxito, que las vemos como logros, que las vemos como cosas positivas o negativas. Lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, todas las experiencias por las cuales pasa el creyente también son pruebas de fe. No solamente la tribulación, sino también los momentos buenos o los momentos de victoria, también para ver nuestra reacción, para ver nuestra manera de actuar. Y esta entonces es la victoria real. Él alcanzará sabiduría, el creyente va a alcanzar esta sabiduría y por supuesto, pero esto es la sabiduría que Dios está esperando otorgar en respuesta a la oración. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todo creyente en una u otra medida se encuentra siempre en el proceso de crecimiento. Aunque la persona, el creyente, piense todo me está yendo bien, el trabajo me va bien, en la iglesia me va bien, el ministerio va bien, mi vida está bien, veo victoria, aún en ese momento estamos en el proceso de crecimiento y también estamos bajo el entrenamiento, bajo una prueba. Por esto la Escritura dice crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Segunda de Pedro 3:18. La única manera en la que el creyente puede andar en victoria en esta vida, y eso significa victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, es poniendo su fe y confianza exclusivamente en la cruz de Cristo, lo que le permite al Espíritu Santo el obrar en su vida. Veamos el versículo 4 que dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El diagrama es, número 1, si continuamos manifestando fe, lo que obrará para nuestra paciencia, la madurez definitivamente será desarrollada en nuestros corazones y vidas. Número 2, las palabras completa y cabales se refiere a la madurez y no a la perfección sin pecado. Y número 3, el Espíritu Santo nos desarrolla totalmente si nosotros se lo permitimos, como dice aquí al final en la frase, sin que os falte cosa alguna. La frase siguiente dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Significa que no debemos desanimarnos en lo que se refiere a las pruebas o tribulaciones por las que tengamos que pasar. El Señor ha designado todo, Él ha hecho todo para nuestro beneficio. ¿Para qué? Para que haya una obra completa. Si no nos rendimos, esta obra completa de madurez definitivamente será desarrollada, lo que es la intención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Él no quiere dejar las cosas a medias. La idea de todo esto, lo que es muy importante, es que entendamos que Dios está supervisando todas las cosas en la vida de los creyentes y aún de una manera detallada. Consecuentemente, en este desarrollo de madurez al cual el Espíritu Santo nos está llevando, no debemos ser desanimados, debemos ser pacientes
y entender que la demora de tiempo no es la falta del Señor, sino que son nuestras faltas. En otras palabras, sea cual sea el tipo de prueba o tribulación por la cual nos pone el Señor, Él no es malo en hacerlo, sino que sea lo que suceda es necesario y debemos entenderlo. Me preocupa que muchos cristianos viven en un estado a medio completar, por decirlo así, simplemente porque ellos no han permitido que tener la paciencia, es decir, que la paciencia pueda finalizar esta obra, que esta obra pueda ser completa. No ha habido un desarrollo completo de la fe. Como dice el versículo, tenga la paciencia su obra completa. Escuche esto. Todo lo que Dios hace es completo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es completo. Por eso es una obra consumada la de Cristo en la cruz. No es una obra incompleta. Y Dios todo lo que Él obra lo quiere hacer completo. Pero muchos creyentes están en una vida espiritual incompleta. Su estado espiritual es incompleto. Su fe es incompleta. Y ese es el motivo por el cual su santificación es incompleta. La frase dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Se refiere a lo que produce la fe, siempre y cuando tengamos paciencia, lo que significa que la perseverancia finalizará la obra y la fe no debe flaquear ni rendirse. El objetivo en vista es que los creyentes sean perfectos y cabales. Hay 3 razones para entender la palabra perfecto en lo que se refiere a la madurez. Número 1, la Escritura no indica que los creyentes llegan a la perfección en esta vida. Número 2, la declaración que la perseverancia debe finalizar su obra indica progreso y desarrollo, el resultado que pueden ser bien descrito como lo que es la madurez. Además, la perseverancia al enfrentar tribulaciones desarrolla madurez de carácter y un balance de todas las gracias y fortalezas necesarias en la vida cristiana. Y número 3, la indicación es que la madurez no puede ser desarrollada si no trabajamos, si no cooperamos con el Espíritu Santo. Desafortunadamente, en las últimas décadas, la Iglesia ha sido conducida por un camino de rosas, por medio del moderno mensaje de la confesión positiva. Y este mensaje particular niega todas las pruebas y tribulaciones y además denigra la cruz. En realidad se la refiere a la cruz como la mayor derrota en la historia humana. Tal pensamiento no solo muestra una total ignorancia de la palabra de Dios, sino que, de hecho, está cerca de la blasfemia. Pero esa es la enseñanza que ha influenciado a mucho de la iglesia moderna. Veamos lo que es la fe, la paciencia en conexión con la cruz de Cristo. Y es algo importante que notemos. Cuando usted lee todo Santiago, va a darse cuenta que Santiago no menciona la cruz. Y posiblemente porque esta gran verdad aún no había sido revelada, los hechos son que la fe apropiada no puede ser desarrollada en nuestro corazón y vida, al menos que nuestra fe esté en el objeto correcto, el cual debe ser la cruz de Cristo. Esto es lo más importante en lo que respecta al creyente, el objeto correcto de fe. Cualquier otro tipo de fe, además de fe en la cruz, no es reconocida por Dios, lo que significa que el Espíritu Santo no tendrá ninguna participación en tal dirección, lo que también significa que no habrá desarrollo espiritual. Todo con el Hijo de Dios depende totalmente y completamente de la cruz de Cristo y nuestra fe en la cruz de Cristo. Y esto solo hace posible que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y vidas. Lo siguiente es lo que el Señor le dio a Pablo. En un momento vamos a comenzar con algo y ahora les voy a decir por qué. Lo que vamos a empezar a desarrollar quizás por este programa y el próximo programa también seguramente, antes de seguir con Santiago y de tomar el versículo que sigue, el versículo 5, esto es lo que el Señor le dio a Pablo, lo que en realidad es el significado del nuevo pacto. Aunque el pecador que cree no entiende su experiencia de salvación en el momento de la conversión, definitivamente se espera que el creyente entienda esto después de su conversión. Romanos capítulo 6 nos explica todo esto. Primero que nada, Pablo nos dice que en el momento de la conversión nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo. Romanos 6:3.
y esto se refiere a la crucifixión. Y entienda esto, que esto no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Déjeme decir algo primero. El entendimiento, el significado, la explicación, la revelación de la cruz de Cristo, del nuevo pacto, de lo que Cristo hizo en la cruz, le fue dado a Pablo, ¿cierto? No le fue dado a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan. Le fue dado a Pablo como el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, debido a que esta carta, como habíamos visto antes, había sido escrita antes, Santiago no tenía esta comprensión, porque es que todavía no había sido revelada a nadie. Le fue revelada a Pablo. Amén. Entonces, de esta manera es que notamos que la epístola de Santiago es excelentemente complementaria a lo que da Pablo, pero Santiago no menciona la cruz de Cristo. Debido a esto, es muy importante, y aunque yo sé que muchos de ustedes pensarán, todo esto ya lo escuchamos, todo esto ya lo sabemos, aunque la verdad no creo que sea tan así. Pienso que sabemos muy poco de lo que decimos que sabemos en relación a la cruz de Cristo y no sabemos todo lo que es necesario que sepamos. Pero ahora, como estamos empezando un nuevo estudio, el estudio de este libro de Santiago, es necesario que nosotros incluyamos y hagamos todo el énfasis posible en cuanto a la cruz del Señor Jesucristo. Amén. Porque no queremos estar diciendo qué hacer, pero no explicarle a las personas de qué manera hacerlo. Por eso es que vamos a pasar ahora, vamos a tomarnos un tiempo para explicar el mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Así que tome nota, óigalo, porque esto es lo que usted le tiene que dar a otros. Y si usted no le da esto, nada que usted le pueda dar a otro le va a ser de ayuda. Muy bien. Como decíamos, repito, primero que nada, Pablo nos dice en Romanos 6:3, en el momento de la conversión, nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo. Esto se refiere a la crucifixión. Jesús vino a este mundo como nuestro sustituto y como nuestro hombre representante. En otras palabras, como nuestro sustituto, como el último Adán, Él tomó nuestro lugar, en efecto, tomando la penalidad por nosotros, lo que Él hizo en la cruz. Y como nuestro hombre representante, como el segundo hombre, Él nos dio a todos la victoria que Él compró con su sangre. Entonces fuimos sepultados con Él por el bautismo en su muerte, como dice Romanos 6:4. Lo que significa que todo lo que éramos antes de la conversión fue sepultado con Él, en lo que no había nada que fuera rescatable. No había nada en el hombre que pudiera ser rescatado. Por esto es que es necesario que el viejo hombre quede sepultado con Él, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo. Y entonces el nacimiento de un hombre nuevo. Finalmente fuimos levantados con Él en la semejanza de su resurrección, significando que ahora debemos andar en vida nueva. Romanos 6, 4 y 5. Ahora, por supuesto, ninguno de nosotros estuvimos allí cuando Jesús murió en la cruz, ni cuando fue sepultado, ni cuando resucitó. Sin embargo, cuando el pecador que cree evidencia fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor, en la mente de Dios, estas cosas en realidad sucedieron y se lo conoce como nacer de nuevo. Es como si lo hubiéramos hecho nosotros, pero Cristo lo hizo como representante nuestro. Entonces esto se lo conoce como nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Juan 3, 3 al 8. El creyente siempre debe entender que todo esto sucedió en la cruz, con Jesús muriendo allí como nuestro sustituto. En otras palabras, la cruz de Cristo fue absolutamente necesaria. Esa es la razón que Jesús vino, y uno podría decir que esa es la razón por la que Dios se convirtió en hombre. Mientras que todo lo que Cristo hizo fue de suprema importancia, fue la cruz, y solamente la cruz, lo que redimió la humanidad caída. Al entender esto, el creyente debe darse cuenta que debido a lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada exclusivamente, ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6:11. Debido a lo que Cristo hizo en la cruz y nada más, sin obras de nuestra parte, el creyente debe considerarse a sí mismo de esta manera. Romanos 6:11, considerarse, dice, consideraos a vosotros mismos como muertos al pecado, ¿verdad? Considerarse, en el griego es la palabra
logizomai, y significa hacer un inventario, estimar, concluir, contar, numerar, computarse a uno mismo como muerto al pecado, en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz. Estar muertos al pecado, en efecto, en realidad dice en el griego, estar ciertamente muertos al pecado. Al usar el término el pecado, se refiere no a actos de pecado, sino que se refiere a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa o la naturaleza mala, o términos que significan lo mismo, es simplemente la naturaleza con la que nace el hombre, la cual proviene del pecado original, lo que por supuesto se refiere a la caída de Adán. Las personas que no han nacido de nuevo pecan perpetua y consistentemente porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza que predomina, la pecaminosa. Una vez que el individuo llega a Cristo, debemos estar muertos a la naturaleza pecaminosa, y de hecho así es. Así sí, entonces ahora si uno nota, fíjense que no dije que la naturaleza pecaminosa está muerta, sino que nosotros debemos estar muertos a la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué el Señor permite que la naturaleza pecaminosa permanezca en el cristiano? De hecho, muchos predicadores niegan que los creyentes tienen una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, debemos entender que casi todo el tiempo Pablo utiliza el término pecado en Romanos, capítulo 6. En el griego, en realidad, significa el pecado. No pecado como un acto de pecado, sino el pecado como una entidad, como aquella raíz de pecado referente a la naturaleza mala, el pecado original. Cuando él utiliza el término pecado de esta manera, él no se está refiriendo a actos particulares de pecado como mentira, adulterio, envidia, etc., sino más bien, como se dijo, a la naturaleza pecaminosa. Cuando él utiliza el término pecado de esta manera, él no se está refiriendo a actos particulares de pecado, como dije recién. Es la naturaleza mala, es el pecado original con el cual nosotros nacemos, todos nacemos con esta naturaleza mala. Mientras que la naturaleza pecaminosa está adormecida en el creyente, o por lo menos así es como debe mantenerse, de seguro esta puede rápidamente despertarse, puede volver a surgir. De hecho, Pablo dijo en Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre está crucificado con él. El viejo hombre se refiere a lo que éramos antes de la salvación. En realidad, el viejo hombre habla de la naturaleza pecaminosa. Él dijo que esto fue hecho para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. La palabra al está delante de la palabra pecado porque así está en el griego original. Una vez más, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Destruido, dice. Que nuestro viejo hombre está crucificado con él, se refiere al viejo hombre. Después está hablando también en Romanos 6:6, dice la palabra acerca de que está destruido, destruido. ¿Qué significa que este cuerpo de pecado quedó destruido? Significa abolido, que cesó, que fue quitado, quedar sin efecto. No significa que cesó de existir, sino que no tiene más poder sobre el creyente. Esto es, si el creyente continúa mirando a la cruz de Jesús para su victoria. La manera en la que la naturaleza pecaminosa queda inefectiva en nuestras vidas es cuando morimos al pecado. Morimos a la naturaleza pecaminosa mediante la cruz y nuestra fe en esa obra consumada. Otra vez enfatizamos que si la naturaleza pecaminosa fuera totalmente quitada, erradicada, como algunos predicadores dicen, ¿por qué es que Pablo continúa dándonos instrucciones sobre este problema? Por ejemplo, él dijo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en Romanos 6:12. Una vez más, si algo no existe, como algunos predicadores enseñan, ¿por qué es que Pablo nos dice que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal? Y la idea es esta. La naturaleza pecaminosa mora en el no salvo y en el salvo. La diferencia es en el no salvo, que también está reinando, gobernando, enseñoreándose, mientras que en el creyente está adormecida, o por lo menos se supone que esté adormecida, que no le esté dando problemas.
El problema es que la naturaleza pecaminosa está reinando en la vida de muchos y aún de la mayoría de los cristianos, simplemente porque ellos no conocen la manera de victoria, que es por la cruz de Cristo. Si entendemos apropiadamente que nuestra victoria está en la cruz y que debemos tener fe en esa obra consumada, entonces se nos asegura que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Una vez más, Él no está hablando aquí de actos de pecado, sino de la naturaleza pecaminosa, la raíz del problema. La raíz es la que debe quedar adormecida. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa no dominará al creyente, no reinará en su vida, no se enseñoreará de él, llevándolo a cometer actos de pecado habitualmente, siempre y cuando el creyente entienda su lugar y su posición en Cristo. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Vamos a seguir en el próximo programa y vamos a seguir con el desarrollo del mensaje central aquí, el fundamento de fundamentos, la cruz de Cristo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.